Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Vamos a leer y a meditar brevemente. Quiero que tome su Biblia, su papel y lápiz y tome las citas que voy a mencionar. Es un estudio sencillo, pero que tiene enseñanzas profundas. Dice Marcos, capítulo 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y decimos todos amén. La transfiguración es el tema de este mensaje. La transfiguración que ocurre 6 días después que Jesús había estado en Betsaida, había sanado a muchas personas y había anunciado que él llegaba a lo máximo de su ministerio, que era la muerte y la resurrección. Esta es la 3ª vez que Jesús está anunciando que va a morir y le está preparando para que emocionalmente ellos estén claros de lo que viene. Y ahora dice: tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y aquí comienzo yo con las aplicaciones para nuestro ministerio, para nosotros como creyentes. Hace unos días estaba con un grupo de líderes que están preparándose para el ministerio y les hacía varias preguntas sencillas y no sabían contestar muy bien, porque necesitamos entrar en estudiar más la palabra, conocer más la Biblia, porque si no, fácilmente nos mueven, cualquier doctrina nos arrastra si no estamos bien profundizados en la palabra de Dios. Por eso procuramos aquí ir versículo por versículo, viendo lo que la Biblia enseña, pero también mandándolos a la escuela de liderazgo, a la escuela de preparación para nuevos creyentes, también al instituto bíblico. En la medida que estamos preparados académicamente, espiritualmente y teológicamente, en esa medida tendremos más fuerza y podemos servir mejor al Señor. Veamos aquí los mensajes que vamos a traer. Primero, un grupo selecto acompañan al líder. Jesús tenía 3 tipos de congregaciones: las multitudes, los discípulos y el grupo pequeño. Todos nosotros, escúcheme lo que le voy a decir, deberíamos pertenecer a un grupo pequeño donde tengamos un líder que nos instruya, que nos enseña y que nos guíe. Las personas que viven como papalotes sin cola, que viven como llaneros solitarios, muchas veces fracasan porque no tienen la compañía, no tienen el respaldo de otras personas.
Jesús escogió a estos 12 apóstoles, pero de los 12 él tenía a 3. ¿Quiénes eran los 3? Pedro, Jacobo y Juan. Esos eran 3 de los discípulos más cercanos. Y vean ustedes, en esta ocasión, él los lleva a ellos a una experiencia extraordinaria. Cuando usted tiene un líder, ese líder va a tomarlo y lo va a ir llevando, como dice en este pasaje, lo llevó a un monte alto. Todo liderazgo debe llevar a su gente a lo más alto. Cada líder debe llevar a su gente a escalar a las montañas, a alcanzar la cima. Asimismo, si como nosotros podemos estar bajo un discipulado, tener a alguien que nos guía, que nos liderea, nosotros también vamos a hacer lo mismo, tomando a otras personas para instruirlas, para guiarlas y para llevarlas con nosotros a los montes más altos, para que comprendan y entiendan la bendición de Dios sobre sus vidas. Veamos nosotros cómo en 3 ocasiones más el Señor toma a estos 3 individuos, porque con ellos va, come, ora y ministra. Jesús con estos 3, con los 12 también lo hacía, pero con estos 3 hay experiencias más profundas. Y eso es lo que estoy tratando de dejarle en esta mañana. Que usted tiene que tener a alguien con quien ora, con quien come, con quien platica, con quien ministra. Pero también tiene que tener a gente a quien lo lleva a esos niveles. ¿Está siguiéndome la idea de lo que estoy diciendo, hermano? Anote para que después lo ponga en práctica, porque de eso se trata, porque si no, solamente queda en palabras y bla, bla, bla. Marcos capítulo 14, versículo 30, nos enseña, eso es más adelante lo que hemos leído ahora, que cuando Jesús iba a orar en el Getsemaní, a derramar su alma, su corazón, volvió a tomar, ¿a quiénes? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Levante la voz y diga: Pedro, Jacobo y Juan. Estos eran los 3 discípulos íntimos del Señor, y los lleva cuando Él va ya cerca de la muerte, lo lleva a la oración, el Getsemaní, deja a los otros un poco más retirados, y con estos 3 Él tiene esta relación profunda. Lucas capítulo 8, versículo 51. Anoten la cita porque no vamos leyendo por el tiempo. Pero Jesús va a la casa de Jairo. ¿Se acuerdan que había muerto una niña por ahí? ¿Y a quién tocó Jesús? ¿A quién llamó? Para quien sacó a todos, dice. Solo metió a quién: a Pedro, a Jacobo y a Juan. Repita: a Pedro, Jacobo y Juan. Estos son los que entran con Jesús a la intimidad, a ver las cosas más grandes. Cuando usted tiene un liderazgo, cuando usted tiene a alguien que es su líder, usted tiene que acercarse a esa persona. ¿Por qué estos 3 estaban tan cerca de Jesús? Porque eran los más dispuestos. Usted pertenece a un grupo, pero se sienta atrás, llega tarde, se va primero. Usted no puede ser invitado para ser parte de ese círculo central. Si usted quiere ser parte de un ministerio, tiene que estar cerca de su líder, andar con él, en qué le puedo servir, qué puedo hacer. Si usted no se mete en eso, estará relegado allá. Será de los discípulos, pero no de los cercanos. Y no aprenderá también a dirigir a gente. Si no, usted vea más adelante, cuando Jesús se fue de este mundo, Pedro era el pastor en Jerusalén, Jacobo también, eran los que dirigían la obra de Dios. Estos individuos eran los que tomaron preeminencia porque habían estado más cerca de Jesús. Entre más cerca estamos nosotros del líder, mayor será la dimensión de nuestro ministerio. ¿Está siguiendo la idea de lo que lo estoy diciendo, hermano? Ahora anóteme esto. Se necesita tener amigos, compañeros y discípulos. Se necesita tener un equipo de personas cercanas con quien usted comparte, con quien se reúne para comer, con quienes habla, con quienes ora. Uno tiene que buscar, dice la Biblia, si quieres tener amigos, muéstrate amigo. Tienes que ir y dar el paso. Primero, estar bajo un liderazgo. Segundo, buscar a gente a quien liderar. Son 2 elementos importantísimos en la vida de cada ser humano: tener un líder y ser líder. Estar bajo autoridad y tener gente bajo autoridad. Allí nos llama el Señor y la Biblia nos enseña cómo hacerlo. Y lo primero que creo yo que debemos tener en nuestra relación de amistad
debe ser el socio más importante para un hombre casado, es su esposa. Para mí, la persona más importante es mi esposa. Mi mamá es importante, mis hermanos son importantes, mis hijos también, pero más importante que mi esposa no son. Mi socia en todo lo que hacemos es ella. Entonces con ella voy y como, con ella oro, con ella voy y hago planes, con ella voy y hacemos el ministerio. Y luego tengo otros siervos que están cerca conmigo. Yo voy aquí y llamo, ve hermano Edgar, venga, está conmigo a cualquier momento, porque está más cerca. Y llamo a otros que están cerca. Y a otros no están tan cerca, pero son parte del discipulado. Pero hay unos que están más cerca, en cualquier momentito estamos ahí para participar de las cosas que estamos en el ministerio. Usted también debe tener ese acercamiento con su líder, con su gente. Tener primero a su cónyuge y después ese pequeño grupo con el cual usted va a ejercer un ministerio poderoso. Hermano, miren, me dirá una mujer ahora, yo no tengo marido, no tengo un socio, pero tiene un nieto, tal vez tiene un hermano, tal vez tiene un amigo, tal vez tiene un compañero de ministerio de la iglesia. Búsquese a alguien. Si no tiene a nadie, podrá encontrar a alguien. Le aseguro que si lo busca, lo va a encontrar. Y dice aquí esta palabra, versículo 2, dice, tomó aparte a ellos solos y los llevó a un monte alto. Esta debe ser la visión de todo liderazgo, llevar a su pueblo a un monte alto, llevar a sus discípulos a que tengan una relación más profunda. Esto que estos 3 hombres vieron, no lo recibieron los otros 9 discípulos, no lo recibieron. Ver la transfiguración, ellos no lo vieron, solamente los 3 que estaban más cerca. Los que van a ver más gloria, más crecimiento, más desarrollo, son los que estén más cerca de su liderazgo. ¿Está claro para usted eso? Bueno, si no, de todas maneras vamos a seguir. Dice versículo 3. Se transfiguró delante de ellos y su vestido se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos, y se le aparecieron Elías y Moisés. Fíjense, hermano, aquí nosotros entendemos, la palabra transfigurar significa cambiar de figura o transformarse. Eso significa transfiguración. Se transfiguró delante de ellos. Póngame cuidado lo que le voy a decir, porque esto va en revelación, más allá de lo que normalmente estudiamos en la iglesia. La transfiguración tenía, hermanos, algunos mensajes que dar. En primer lugar, representaba la deidad. Dios mismo se está manifestando allí. El Jesús, el campesino, el obrero, el carpintero, dejó de ser en ese momento el puro hombre, y no, ahora se manifiesta la gloria, la divinidad. Dice que comenzó a resplandecer. Los eruditos, los que estudian a profundidad la Biblia, dicen que ese resplandor salía de afuera y salía de adentro. El brillo venía de arriba, pero también salía de su interior. Por eso dice que sus vestidos se pusieron tan blancos que no hay un lavador que pueda poner un vestido así tan blanco como los que tenía en este caso. Si usted lee Mateo capítulo 17, versículo 2, ahí le agrega otro detalle a la transfiguración. Marcos dice que su vestido resplandeció, que se transfiguró. Pero en Mateo 17, 2 dice que su cara brillaba como el sol. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso en esta hora? Está hablando de la divinidad, la deidad, cómo Dios mismo estaba en Jesús y cómo se revela. Cuando usted va al libro de Apocalipsis y ve la revelación de Jesús, dice que sus ojos brillaban. Dice que su rostro resplandecía, porque esa es la divinidad del Hijo de Dios. Jesús no es solamente un hombre, Jesús es Dios mismo que ha venido a la tierra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Ver la gloria, ver la divinidad, ver la manifestación de la presencia de Jesús. Eso es lo que estamos tratando en esta mañana. Cómo cada uno de nosotros debe entender que no está viviendo una religión muerta,
que no estamos en una religión humana, que no creemos en un hombre que vivió y murió y ahí está muerto. Nuestro Cristo vivió, murió, pero ha resucitado y vive eternamente y volverá otra vez a la tierra. Sígueme conmigo, no quiero que se emocione tanto, solo quiero que vaya recibiendo palabra. Que reciba en su espíritu, que reciba en su mente la revelación de lo que Dios quiere para usted. La transfiguración representa también la santidad. Dios es santo, 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 cantaban los serafines, ¿se acuerdan? Los serafines cantaban, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Isaías, capítulo, ¿cuánto? 6. Ahí encuentra usted la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Lo repite el Señor una y otra vez, la santidad. La revelación de la pureza. Por eso los creyentes somos llamados también a vivir en santidad. No podemos nosotros como hijos de Dios descuidar esta parte tan importante de lo que es la vida cristiana. Usted, si ha estado pecando, si ha caído en alguna maldición de la maldad, tiene que arrepentirse, tiene que volverse a Dios, porque escrito está, sin santidad. ¿Qué dijo? Es uno de los versículos que más sabemos aquí en la iglesia, pero muchas veces fracasamos, porque no somos capaces de tomar con fuerza en nuestro espíritu, en nuestro corazón y decir, Señor, mi vida te pertenece y voy a vivir de tal manera como tú lo estás enseñando en tu palabra. La transfiguración también representó la llegada del reino. Usted mira, hermano, como Pedro más adelante dice, nosotros vimos su gloria, nosotros estuvimos en su revelación. Quiero que lo leamos. Primera de Pedro, capítulo 1. Esto es poderoso. Dice, Primera de Pedro, está al final de la Biblia, creo yo todavía eso. Dice, capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pedro contando la manifestación, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjese cómo está llegándonos esta palabra a nosotros, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros en entrañable de corazón puro. ¿Cuántos dijeron amén? Como el apóstol Pedro resalta la santidad, cómo nosotros podemos conocer esa grandeza de la santidad y ahora de su segunda venida. Pedro está revelando que en esa manifestación de la transfiguración, lo que el Señor estaba revelando es cómo va a ser su venida, no con un cuerpo igual al que se fue, sino un cuerpo glorificado. Ahora vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Y dónde fue que lo vio? ¿Dónde fue que Pedro vio la majestad de Jesús? ¿Dónde lo vio? En el monte de la transfiguración. Él vio la majestad de Jesús en el monte de la transfiguración. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice,
y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él. ¿Dónde? En el monte santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Usted puede recibir también la revelación de la divinidad cuando viene al monte santo. El monte santo para nosotros es la casa de Dios. Por eso cada vez que usted viene a la iglesia, usted trae su oído atento, el corazón dispuesto, y la revelación va a ir llegando, la revelación va a ir llegando, la revelación va entrando, la revelación va penetrando, la revelación, se va haciendo más profunda nuestra revelación. Y nos convertimos en creyentes fuertes, sólidos, porque hemos entendido la divinidad de nuestro Padre Celestial. Ahora, volvamos al Evangelio de Marcos. Dice... Seguimos leyendo esta palabra de Dios. Estamos en el capítulo, ¿cuánto, hermanos? 9 todavía. Muy bien, 9. Y dice, versículo 4, se les apareció Elías y Moisés. Fíjese, para los que van anotando, Elías representa a los profetas y Moisés la ley. Como quien dice, y Jesús la gracia. Entonces todo lo que tiene que ver con los miles de años de la historia del pueblo de Dios está representado ahí. Moisés es la ley, Elías los profetas y Jesús la gracia. Para que las gentes entiendan la dimensión de lo que es el reino, lo que es la manifestación del poder de Dios en el mundo, en la historia. Moisés recibe la ley en el monte, ¿se acuerdan? Los profetas recibían órdenes de Dios en los montes y la gracia de Dios se presenta en el monte. Y por eso Jesús derrama su vida y su sangre para que todos nosotros podamos subir al monte de Jehová. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Está siguiendo todavía la idea, hermano? ¿Cómo el Señor se manifiesta en este monte? Está representada, ¿quién? La ley, los profetas y la gracia. Levante su voz y diga, la ley, los profetas, la gracia. ¿Quién representa la ley? Moisés. ¿Dónde recibió Moisés la ley? En el monte Sinaí. Ahí recibe la ley. ¿Quién representa a los profetas? Elías. Elías representa el profetismo. Elías fue el profeta pentecostal del Antiguo Testamento. Él quiso que cayera fuego del cielo y ahora representa en este caso a los profetas del Antiguo Testamento. Pero el que resplandece no es la ley ni los profetas. Ellos no resplandecieron. El único que resplandece es el Cristo de la gloria, porque era Dios mismo salvando al pecador. Dele gloria a Dios en este día. Fue Jesús el que resplandece. Dice la palabra de Dios, se apareció con ellos. Y hablaban con Jesús. La ley y los profetas tienen una conexión con Jesús. Pero Él es el Dios verdadero. Y cuando ellos ven esa manifestación arriba en el monte, ellos se sienten emocionados. Y dice Pedro, que es el más hablantín de los apóstoles, el que siempre estaba, aunque cometía errores, pero él hablaba. Y así uno puede ver gente que siempre está hablando, aunque meta las de andar, pero habla. Y Pedro muchas veces se cometió errores. Pero ahora Pedro dice, versículo 5, le dice, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Aleluya. ¿Cuántos quieren estar en el monte de Dios, verdad? En la presencia del Señor. A veces venimos a un culto y no queremos que termine. Estamos en una actividad y qué gloria. Y de pronto estamos llorando sin quererlo. Nosotros las lagrimotes están cayendo porque estamos emocionados con la presencia de Dios. Así estaban ellos. Y Pedro dice, sería bueno que nos quedáramos aquí. Hagamos 3 enramadas. ¿Para quién dijo? Una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Ni pensaron en ellos. Ellos pensaron en cómo la gloria de Dios estaba allí. Y dice, aquí sería bueno quedarse. Pero Jesús les dice, no, allá abajo hay gente que está esperando. Vamos a volver, porque hay enfermos que sanar. Dele gloria a Dios. Hay enfermos que sanar, hay almas que salvar, hay necesitados que ayudar. Vamos a tener que bajar. Dale gloria a Dios, hermano. Cuando Dios te levanta, te sube al monte, te bendice, te hace la revelación, no es para que te quedes ahí.
es para que bajes a la necesidad, para que vayas a ver al que sufre. Y usted va a ver, cuando ellos bajan, hay un padre que tiene un gran problema con un hijo. El hijo endemoniado, sordo y mudo, que los apóstoles no habían podido, los 9 que se habían quedado no habían podido sanarlo, no habían podido. Ahora Jesús tiene que bajar con sus apóstoles que están con él allá para seguir ejerciendo el ministerio. Cuando Dios nos levanta, nos pone en un lugar altísimo, recibimos su gloria, estamos en un ambiente poderoso, no es para quedarnos arriba, es para bajar, ayudar a los necesitados. Denle gloria a Dios en este día. Denle gloria a Dios en este día. Aleluya. Hay que descender, dice la palabra de Dios. Luego, versículo 8, cuando lo miraron, no vieron más a nadie, sino a Jesús solo, y descendieron del monte. Levante su mano y diga, hay que descender para ayudar. Toque a su vecino, hay que descender del monte. No se quede arriba, mi hermano. Baje, escuche, oiga el dolor del que sufre, del necesitado. Cuando dijeron amén. Y bajaron, y él les dijo, no le digan a nadie lo que vieron, sino hasta que yo haya resucitado. Porque yo voy a morir y voy a resucitar. Y ahora la ignorancia de ellos en este tema, dice, versículo 10, y guardaron la palabra entre sí y discutían que qué sería aquello de la resurrección de los muertos. Ellos no sabían que había resurrección de muertos. Ellos eran más ignorantes que nosotros, porque nosotros sí sabemos que hay resurrección. Dele gloria a Dios. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Aplauda fuerte, porque esa es la esperanza bienaventurada. Porque Cristo resucitó. Los muertos en Cristo también van a resucitar. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo fue el primero en resucitar. Y dice la Biblia, anote las citas, San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Todos los muertos resucitarán, dice versículo 28. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y 1 Tesalonicenses 4, 16. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la enseñanza de Dios esta mañana para nuestras vidas. Lleve esta palabra en su corazón, en su espíritu. Profundice en la enseñanza, profundice en el estudio. Vaya a su casa, lea la Biblia. Pídale a Dios sabiduría para comprender mejor lo que Él tiene para usted. Pero en esta mañana, antes de terminar mi participación, como siempre invitamos, si usted está aquí en este lugar y sabe que todavía no ha recibido a Jesús, no tiene esta revelación de Dios, este es el momento para que lo pueda hacer. Si usted es un creyente que trajo un amigo, un invitado, anímelo para que tome su decisión por el Señor. ¿Cómo recibimos a Cristo nosotros cuando oímos la palabra? Sentimos en nuestro corazón la necesidad, nos sentimos mal. Y el predicador dice, levante la mano en señal de que lo quiere recibir. Es una señal de que quiere que Jesús venga a su vida. Y después ora pidiendo a Cristo que venga a su corazón. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Jesús quiere estar en nuestros corazones. Miles y miles de hombres y mujeres lo hemos recibido. En esta iglesia somos miles de personas que hemos recibido al Señor y que lo amamos. Y por eso predicamos y por eso nos congregamos. Y por eso le decimos esta mañana, usted también debe recibirlo al Señor. Por favor, incline su rostro todos un momento y vamos a orar. Y los que van en sus vehículos, que están escuchando por la radio, también pueden recibir a Jesús. Por favor, oremos. Padre Celestial, gracias por cada persona que ha escuchado tu palabra. Te pedimos que los bendigas. Aquellas personas que te hemos recibido, danos fuerzas para seguir viviendo para ti. Y las personas que aún no te han recibido, Señor, dales el toque de tu mano este día. Que puedan venir delante de ti, Señor. Que se entreguen a Jesús. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús en este momento. Levante la mano la persona que dice, yo quiero recibir a Cristo
o yo quiero reconciliarme con Dios, yo vine aquí porque necesito del Señor. Levante su mano. Dios lo bendiga. Veo una mano que se levanta, otra mano, Dios lo bendiga. ¿Quién más? Usted, mi hermano, que trajo su invitado, anímelo también. Venga aquí al frente. Usted que está levantando su mano, venga también aquí. Dios lo bendiga. Hay otra mano aquí. Dios lo bendiga. Quiero que aplaudan todos a las personas que quieran entregarle su vida al Señor. Aplauda fuerte, hermano. Es el momento más importante de una iglesia cuando hacemos el llamado para recibir a Jesús como Salvador personal. Apláudale fuerte. Viene otra persona, va a venir otro, porque el Señor dice en su palabra: hoy es el día aceptable y hoy es el tiempo de la salvación. Si usted ha oído la voz de Dios y Dios le dice: hijo, dame tu corazón, ese es el momento más importante. Aplauda al Señor. Hay una muchacha más, otra señora. También a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales, les invitamos a recibir a Jesús. Van a repetir ahora esta oración ustedes que están en el altar y las personas que están escuchando por la radio. Repita y diga: Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado, yo te necesito, pido el perdón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús, porque perdonas mis pecados y me haces una nueva criatura. Amén. Todos vamos a aplaudir. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga. Apláudale fuerte, hermano. Es un triunfo para el reino de Dios. Y la Biblia enseña: hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente.